Muy buenas tardes amigos de MolTV. Hoy jueves estamos en Mirada Política junto a la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudón. ¿Cómo está María José? Bienvenida nuevamente. Muy bien, muy buenos días, o sea, muy buenas tardes ya y muchas Bueno, gracias por la invitación. no fueron, bueno, unas tardes tan lluviosas como se esperaba, pero igual hace bien un poco de agua y vamos a partir, hay harta cosa. Igual los temas siguen siendo los mismos, las primarias, evidentemente, pero vamos a partir con Rodolfo Carter. Un personaje particular que pudo Ujú. participar justamente en la primaria, en una potencial primaria de oposición que finalmente no se realizó, una primaria de Chile Vamos, se barajó esa opción y termina esta semana fichando en el comando de José Antonio Caz. Entonces, la primera pregunta es si es que de alguna manera Chile Vamos se farrió ese liderazgo importante que representaba Rodolfo Carter. A ver, no sé si la palabra que yo diría sería farreársela, no sé si usaría esa palabra, pero creo que hay que observar como distintas cosas. Lo primero, yo creo que el tema de la primaria en Chile Vamos fue un tema, un paso en falso, sin lugar a dudas. Esa, digamos, esa expectativa de primaria, que en el fondo no era una primaria, yo creo que definitivamente fue un error y yo estuve muy de acuerdo con la decisión de efectivamente ir directamente a primera vuelta. Uno sabe que las primarias no son relevantes en sí mismas, sino que son relevantes en cuanto al objetivo que se puede lograr a partir de ella. Y entre eso es fundamental la atracción que pueda tener una primaria y esa atracción está directamente relacionada con que la primaria sea competitiva. Por lo tanto, en ese caso, me parecía a mí que no era un buen plan, digamos, esa primaria, ese tinglado de primaria. Ahora, en ese momento, ¿verdad? Cuando efectivamente se produce esa tensión, Rodolfo Carter, que siempre había querido, digamos, participar, tuvo un rol bastante ambivalente, ¿ya? Porque Rodolfo Carter también tiene sus propios intereses, sus intereses, digamos, pensando en el Senado, y obviamente yo creo que estaba también jugando sus propias cartas. Ahora, a mí más que farreárselo o no, creo que hay una inconsistencia en el mismo Carter, porque tú en el fondo perteneces a un proyecto o perteneces al otro. Pero parece un poco extraño, al menos desde afuera, yo no quiero juzgar intenciones, pero un poco extraño, esto de cuando no me resulta por un lado, me voy hacia el otro y me voy además cuando el candidato José Antonio Cast está, podríamos decir, en su mejor momento. Entonces creo que más que farreárselo, yo creo que hay ese fenómeno es el fenómeno que a veces la ciudadanía mira y no entiende. Es decir, los políticos, lejos de tener convicciones profundas, más bien parecen moverse donde los aires les vienen mejor. Me llama la atención ese concepto porque pareciera que está en su mejor momento. Yo lo tenía como concepto pensado que o sea, aparece más consolidado, pero ¿por qué José Antonio Caz está en este momento, más allá del concepto? ¿Por qué parece estar con una campaña más ordenada, con un discurso más ordenado, parece ser que tiene como una cierta aura bueno, de orden que no tienen los otros contendores? A ver, primero una precisión. Yo dije, pareciera estar en su mejor Pareciera. Sí, sí, momento, que sí, eso es sí. muy importante, Sí. porque en el fondo el pareciera está ligado a las encuestas, y las encuestas obviamente son un indicador, es un indicador que las campañas, por supuesto, tienen que seguir, pero las resultados de las encuestas no son absolutos, ¿verdad? Y aquí estamos a 6 meses es un tiempo largo o corto, uno podría, digamos, interpretarlo hacia los dos lados, pero lo que es verdad, y esa es una tendencia que en las últimas semanas ha ido consolidándose, es que la campaña de José Antonio Cast parece ir creciendo. Hoy día salió una última encuesta de la UDP donde su consolidación parece además particularmente relevante en estratos más populares. Yo creo que ese antecedente es un antecedente que la campaña de Evelyn Matei tiene que tener sobre la mesa, pero yo te diría que lo tiene que tener en la mesa como un elemento más para analizar. Pero a mí siempre me asusta mucho el hecho de que las encuestas sean lo que están moviendo los hilos, porque en general cuando las encuestas son, yo no digo que sea así, pero en el caso que lo fuera, la tentación a la acción efectista o la tentación a la acción más bien desesperada, creo yo que es demasiado grande y mi certeza es que esas acciones pueden tener resultados en el corto plazo, pero en el largo plazo producen más desorden, producen más dificultad de identidades. Entonces creo que efectivamente esto es
como te digo, un elemento que hay que analizar, pero no es un elemento determinante y no es un elemento definitivo, ninguna de las dos. Pero ahí tu mirada respecto a la encuesta va enfocada, por ejemplo, a cómo reaccionan los medios de comunicación o los actores políticos, o también cómo reaccionan los distintos comandos, porque de alguna manera, y más allá de la encuesta, justamente lo que se ve de José Antonio Caz es que un guión, que está cumpliendo un guión establecido de antes, paso a paso, mientras, por ejemplo, el comando de Matei suma voceros, suma un comité político, hay cambios de gabinete, de jefe de gabinete en estas semanas, estas 2 últimas semanas. Mira, yo creo que hay varios elementos que están a favor de José Antonio Caz. Lo primero es la aparición de Johannes Kaiser, que es una aparición azarosa, si tú quieres, no tiene que ver con una estructura de campaña, pero que efectivamente le quita a José Antonio Cast su carácter de más extremo, lo pone en un lugar distinto al que él tenía, no solamente en la campaña anterior, sino que tenía en lo que tenía, digamos, hace unos meses atrás, sin la irrupción de Johannes Kaiser. Yo creo que ese hecho, que es un hecho del azar, porque obviamente no es un hecho que esté pensado, ha sido un hecho muy bien aprovechado. Y ahí hay un mérito evidente. Y entonces lo que ha hecho José Antonio Cast es hablar poco, hablar consistente y en el fondo elegir sus batallas. Y además ha instalado un concepto que yo creo que es un concepto difícil de comprender, pero que ha funcionado y que es el gobierno de excepción. Y ese gobierno de excepción se vuelve en general como una explicación que evita entrar en demasiadas otras aperturas. Yo creo que eso lo ha hecho bien, efectivamente. Creo que la campaña de Evelyn Matei ha tenido un desorden, efectivamente, y ese desorden tiene que ver en parte, a mí me parece muy bien que existan vocerías y que existan buenas vocerías, pero creo que a esas vocerías les falta una estructura, ¿verdad? Donde efectivamente no sean voceros que en cierto sentido pueden salir con sus caminos, sino que vayan siempre concretando u ordenando el mensaje que se quiere marcar o que se quiere poner. Mi sensación es que la campaña de Evelyn Matei, de hecho lo dijo Diego Paulsen en Tolerancia Cero con toda claridad, tiene un giro, digamos, hace unas 2 semanas, cuyo efecto no se puede todavía palpar. Y ese giro tiene que ver justamente con orden y estructura, es decir, una grilla, propuestas que se van a ir poniendo sobre la mesa y voceros que van a actuar coordinadamente para reforzar esas propuestas. Yo creo que Evelyn Matei tiene una fuerza programática enorme que no se ha logrado visibilizar con la fuerza que tiene. Obviamente ese es un desafío. Y también creo que es un desafío el no entrar en pequeñas batallas o pequeñas y absurdas encontrones, como por ejemplo el de hace una semana con la vocera, porque creo que eso distrae, eso saca el eje de donde tiene que estar y además la pone en una condición donde creo que ella no está, ¿verdad? Porque ella en el fondo tiene que estar un poco por sobre lo Mm. que ocurre en la cancha más amplia. Bueno, y en esa estructura y en ese estar por sobre la cancha, igual sumó esta semana a Amarillos, con el consabido, no quiebre, pero algunas fugas que tuvo Amarillo por esa decisión, pero era una cosa que ella también estaba esperándose hace tiempo, de poder ampliar las bases de apoyo hacia el centro, eh, en algo que probablemente en una eventual segunda vuelta puede ser fundamental. Es que yo creo que esa noticia es un hito muy relevante y creo que no se le ha dado la suficiente fuerza, fíjate, porque lo que aspira, ¿no es cierto?, esta coalición amplia, esta coalición de mayorías, ¿verdad?, son a dos cosas. Una es a la certeza de que un proyecto político tiene que ser convocante y tiene que ser un proyecto de mayorías. Y eso creo que es fundamental para poder proyectar dos cosas, gobernabilidad y sostenibilidad en el largo tiempo. Y lo segundo es que la incorporación de amarillo vuelve a poner el eje en el 62% del rechazo. Y eso es fundamental, porque ahí es donde se encuentran las columnas vertebrales de un proyecto de país donde se puede diferir en un montón de otras cosas, pero donde hay las suficientes certezas para trazar un proyecto de largo plazo. Unas líneas rojas que se enarbolaron, bueno,
en septiembre del 2022. Eh, Ascanio Caballo reflexionaba justamente el domingo pasado en que, y a raíz un poco de las encuestas también, pero también viendo la performance de Janet Jara y cómo de alguna manera también está suscitando un apoyo, está generando una tensión en la campaña de las primarias, que con distintos actores y con muchos bemoles, finalmente igual vamos a tener un escenario presidencial quizás similar al del 2021, con ciertos actores más en los, no llamaría extremos, pero sí más polarizantes, versus actores más de centros, como se podría prever después de los resultados electorales del año pasado y el antes pasado. Eh, ¿Tú crees que va a ser así o justamente este, este intento de Janet Jara de mostrarse más de centro, si es que llegan a ganar la primaria, ya se está hablando de que podría renunciar al Partido Comunista? Y también un discurso más renovado de Kast, ¿es un escenario distinto a lo que se dio en 2021? A ver, yo te diría que a mí me parece el escenario muy distinto, pero me parece distinto no solo por los candidatos, ya entraré en eso, sino porque el contexto del país es radicalmente distinto. O sea, nosotros en el 2021 teníamos unos contextos mucho más cercanos a la refundación, mucho más cercanos a la revolución, si tú quieres, mucho más cercano a desconocer lo que había sido no solo los 30 años, sino lo que había sido el aporte, digamos, del Chile desde el 90 hasta el 2020, digamos, y teníamos el estallido social. Yo creo que hoy día esos aires son radicalmente diferentes. Interpretarlos como aires de derecha me parece peligroso también, pero creo que hoy día hay una demanda de seguridad, de orden y de crecimiento radicalmente distinto a lo que existía antes. Hoy día hay un cansancio ciudadano también muy distinto al que existía antes, que era más bien una euforia lo que había, ¿no es cierto?, el 2021. Y por lo tanto creo que la cancha, incluso si jugaran candidatos que podríamos pensar son similares, sería radicalmente distinto. ¿Dónde lo ves? El candidato José Antonio Cast de esta elección es muy distinto al de la elección pasada, muy distinto. Y ese candidato muy distinto tiene que ver, por lo que te decía antes, por la aparición de Johannes Kaiser, que lo pone en un lugar donde yo diría más bien su característica es de conservador, ¿verdad? Pero hoy día no vemos a José Antonio Cast diciendo que va a terminar con el Ministerio de la Mujer o enarbolando algunas banderas que usaba, ¿no es cierto?, el 2021, sino que incluso, digamos, ocupando el rol que ocupa, su discurso es día distinto. Si pensamos, por ejemplo, en Janet Jara, acuérdate que Daniel Muñoz hace unos pocos días dijo que era la única candidata de centro Más izquierda de que centro. estaba creciendo. Sí. Entonces, más allá de que llamara a Janet Jara miembro del Partido Comunista, vocera en los 113 años, llamarla de centro izquierda me parece un absurdo absoluto, pero tú te das cuenta que la bandera que hoy día vende no es la de los extremos, sino que es más bien una bandera que tenga más que ver con la moderación. El problema es cómo eso se traduce en votos, porque cuando uno ve las encuestas, el porcentaje, hay un porcentaje altísimo de los chilenos que está de acuerdo que sus candidatos cedan para llegar a acuerdos, que apoya, digamos, esta moderación o este diálogo, pero muchas veces en la práctica, en lo concreto, eso no se traduce en votos. Entonces vamos a tener que ver si en este escenario distinto, si con estas consideraciones distintas, primero, ¿cómo es el resultado de la primaria del 29 de junio? Yo creo que eso es fundamental también para la derecha, o sea, saber quién va a ser el contendor. Y luego iremos viendo, insisto, quedan 6 meses en política es una enormidad, y iremos viendo, yo te digo que no sé si es que lo que creo o lo que quiero, pero yo apostaría, digamos, por una visión no polarizante, sino que la visión que nos permitiera construir un proyecto de país sostenible en el tiempo, que tuviera, por supuesto, metas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, y que se hiciera cargo con mucha fuerza de la seguridad y el crecimiento, con carácter, con rigor, pero al mismo tiempo pudiera pensar en un proyecto de país a largo plazo. Muy bien, y eso de la participación es interesante e importante porque de la primaria, porque hay una tentación instalada en muchos votantes independientes, incluso independientes
cercano a la centro derecha o a la derecha, de participar en la primaria para evitar que gane alguno de los dos contendores, alguno de los cuatro contendores en rigor, pero pensando en que un voto estratégico para evitar que gane Toa, por ejemplo, porque está la idea que en una eventual primera vuelta Jara puede ser más débil, o al revés, que votar por Toa para que dejar de fuera a cualquier atisbo de triunfo de Frente Amplio, el Partido Comunista, como ocurrió en parte en la elección primaria del 2021, pero a la vez una primaria con baja votación puede ser una derrota para cualquiera de los que ganen en la izquierda. Si vota menos de 1 millón de personas, es muy duro, digamos, para el que resulte ganador. A ver, yo creo que hay tres temas distintos. Primer tema, yo no creo, fíjate, nunca creo en ese voto estratégico de la gente de derecha que va a votar a la primaria de izquierda. Mira, pararse a votar es un sacrificio, eh, es difícil, nosotros tenemos baja participación y creo que además para que esa estrategia efectivamente rinda, tendrían que ser muchos los votantes que hicieran lo mismo. Entonces, tendría que ser casi una acción coordinada. Yo eso, la verdad, nunca he creído que eso sea relevante a la hora del resultado. Puede haber uno u otra persona que lo haga, pero en números macro no creo que sea importante en el resultado. Eso es lo primero. Segundo, sí creo que aquí el resultado va a ser muy distinto si la participación es alta o si la participación es baja. Y eso va a marcar, digamos, el resultado final. Si la participación es más bien baja, es más probable que se favorezcan candidatos cuyos militantes son más ordenados, son más, digamos, estructurados, como el Partido Comunista, como el Frente Amplio. Si la primaria es más amplia, parecería más evidente que se abren las posibilidades más grandes para Carolina Toá. Pero lo que es claro, y espero no equivocarme en el número, es que en la primaria anterior de Apruebo Dignidad, o sea, Frente Amplio y Partido Comunista, votaron más o menos 1,5 millones de personas, si no me Un equivoco. millón, 1.600.000, Un más o menos. millón 600.000. Por lo tanto, ese es el piso de esta primaria. Si votan menos de 1,600,000, es un gran fracaso. O sea, votarían menos personas que en una primaria más chica hace 4 años. Y Y con por lo tanto, contexto, hablaría agrego el dato, con contexto pandemia. con contexto pandemia. Además, un dato súper relevante. Y entonces, obviamente, eso querría decir que la atracción de la primaria ha sido muy pequeña y como yo te decía al principio, una de las principales razones para hacer una primaria es traccionar votantes para que efectivamente se produzca, ¿verdad?, un impulso para ese candidato que resulta triunfador en orden a lanzarse, ¿verdad?, hacia la carrera presidencial. Ahí, bueno, a propósito de esta primaria que, salvo esta última semana y en especial con Oscar Landerreche, con tus dichos, movió un poco y le puso un poco más de calor a una primaria que a todas luces está bastante opacada. Ahora partió la franja, eso también le puede dar un cierto impulso. Em, ayer o antes de ayer, Cristian Valdivieso, en una entrevista en la segunda, decía que lo que dijo Landerreche de alguna manera es lo que muchos votantes de centro izquierda quiere escuchar. Y quiere escucharlo de Carolina Toá, pero que ella de alguna manera dejó pasar ese debate. ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que ha sido la reacción de Toá en torno esta dedo en la llaga, como se ha llamado, que puso Oscar Landerreche ya el viernes pasado y que ha marcado la pauta toda esta semana? A ver, lo primero te diría que lo que dijo Orkan Landerreche lo han dicho desde la derecha, yo también lo he dicho muchas veces, una infinidad de voces. Por lo tanto, es una duda o una pregunta razonable que tienen, ¿no es cierto?, al menos un sector enorme de este país. Mm. Y eso tiene que ver con una cosa muy evidente, y es que en el fondo aquí ha habido un giro hacia lo que podríamos decir un socialismo democrático, un giro que al menos yo creo que en el presidente Boric tiene un sustento valorable, digamos, y profundo, pero donde yo no creo que el resto de Apruebo Dignidad, o sea, Frente Amplio y Partido Comunista, lo tenga. Y habrá que ver, yo pago por ver, y vuelvo a insistir, lo he dicho muchas veces, voy a estar encantada de reconocer que me equivoqué, si es así, pero pago por ver, cuando valga mucho estar en la trinchera, en qué lugar van a estar. Eso primera cosa.
Segunda cosa, entonces, lo que hace Óscar Landerreche, como te digo, es poner sobre la mesa una duda que había estado expresada desde la derecha, pero no desde la izquierda. Ese es el cambio que hace. Y ese, por lo tanto, es el efecto tan grande que produce decir algo que ya se había dicho, pero lo dice obviamente desde otra vereda. La pregunta, más allá digamos, del sustrato de la respuesta, de lo que él dice, es si esto le sirve o no le sirve a Carolina Toa. Y yo creo que sí le sirve. Mm. Y yo creo que sí le sirve porque efectivamente aquí lo que hay es una coalición que imagínate que no tiene ni nombre, se habla del oficialismo, no es nada, ¿verdad? Que tiene serios problemas de identidad. Y eso significa que existe una tensión enorme entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que la hemos visto muchas veces y en muy distintos niveles de la discusión. Carolina Toá no es que haya dejado pasar la discusión, es que no puede tomar la discusión. Ella está en una primaria donde se ha comprometido a votar a favor y ayudar en la campaña presidencial a quien resulte electo. Por tanto, ella no puede decir lo que Óscar Landerreche dice. Entonces, de alguna manera creo que se produce una sinergia que es a todas luces para ella beneficiosa. Alguien dice lo que no puede decir, se abre un debate que ella no puede tener, pero al mismo tiempo ella se vuelve a poner en la posición de cumplir sus compromisos Mm. y de seguir, digamos, en el lugar donde tiene que estar. Pero a propósito de eso, acuerdo de esta coalición que no tiene nombre, el oficialismo, bien, bien, buen punto, porque uno que es periodista, Ese punto de Alfredo Yoñant, que lo dijo el lunes el otro día en la radio. es que es verdad, porque uno que me doy cuenta que uno que nosotros que somos periodistas, periodistas, escribimos notas al respecto, nos faltan sinónimos para llamar a la izquierda, al oficialismo, el sector, qué sé yo, porque no tiene nombre. Pero justamente, como no tiene el nombre, eso también revela que esas confianzas, no sé si están tan cuajadas, y lo planteo porque ya hay nombres dando vuelta para una posible candidatura si es que gana Toá. O sea, si el gobernador regional por Valparaíso, Rodrigo Mundaca, ya ha dicho que está pensando en ser candidato presidencial y que lo va a evaluar el 29 de junio, después de la primaria, por si gana Toá. O sea, si es que gana Jara o Vinter o Mulet, no sería candidato. Pero que si gana Toá, sí. Entonces, que ya surgen esos nombres. También se hablaba de que si es que Meo logra inscribirse, eh, la izquierda más dura, más de apruebo de dignidad, ¿tú crees que disciplinadamente va a respetar estos acuerdos y va a apoyar a Carolina Toa sin miramientos? Y ya veremos también si el electorado la acompañará sin miramientos. A ver, yo creo que hay que distinguir entre los que están dentro de la coalición sin nombre y los que están fuera de la coalición sin nombre. Y Montaca está fuera de la coalición sin nombre. Mm. Entonces, yo creo que incluso dentro de la coalición, las confianzas y los vínculos son muy febles, muy débiles. Pero creo que al menos los candidatos, o sea, Gonzalo Vinter y Jared Jara, porque Muleta como en una ruta distinta, sí van a apoyar a Carolina Toá si es que ella sale ganadora. Ese es el compromiso. Romper ese compromiso tiene un costo altísimo y entre otras cosas, si tú no apoyas, estás fuera del gobierno. Y aquí lo que estamos, en el fondo, buscando es cómo participar en un gobierno. Una cosa muy distinta son los que están fuera de ese acuerdo. Mondaca está fuera de ese acuerdo. Y por lo tanto, si Mondaca decide no apoyar a Carolina Toa, está legítimamente, digamos, dentro de sus posibilidades. No está traicionando ninguna promesa que haya hecho. ¿Qué pasaría, eso sí? Que al dividirse o dispersarse la izquierda, imagínate que vaya Carolina Toá, Mondaca, Artés, eventualmente Meo, entonces obviamente las posibilidades de que la segunda vuelta sea una segunda vuelta con mucha carga hacia la derecha, obviamente se vuelve mucho más viable. Entonces hay un tema también estratégico, pero no hay un tema de ruptura de compromiso, que es una cosa distinta. Y en esa estrategia, porque también hay también podría darse si es que ganara Jara, Janet ¿Mm? Jara o Winter, ese mundo de centro izquierda incluso, más de izquierda, ¿se cuadraría con Jara o eventualmente podría votar por Evelyn Matei? ¿O podría darse el espacio que surja un nombre de centro que no conozcamos, que logre juntar las firmas?
todavía está abierto ese proceso, hay mucha gente intentando juntar la firma, eh, y sea como una especie de colchón y absorba esa gente de centro izquierda que probablemente no votaría por Janet Jara. A ver, de nuevo, lo mismo. Yo creo que hay que distinguir entre los dirigentes y los votantes. Mm, Los candidatos que hoy día representan la primaria de izquierda van a definir, van a decir y van a apoyar a cualquier candidato que salga. Ese es el compromiso de la primaria y la democracia y los compromisos se cumplen. O sea, yo ahí no tengo ninguna duda. mm. Los votantes de centro izquierda, bueno, eso es una cosa distinta. Una cosa es que un candidato llame a votar por otro, otra cosa distinta es que tú como ciudadano votes o no votes, digamos, por ese que te han dicho que te recomiendan votar o aquel porque tú vas a apoyar, ¿verdad? Y ahí yo creo que efectivamente en la centroizquierda habría un cambio bien importante. Si el candidato es Janet Jara, yo creo que no toda la centroizquierda la apoyaría. Hay una cantidad, digamos, de votantes que yo creo que estaría más cercano a votar por Evelyn Matei o a votar nulo o a no votar, votar blanco, no sé cómo fuera, pero yo creo que ahí hay unas opciones. Ahora, de que aparezca otro candidato, yo lo veo difícil, un candidato que tire, un candidato que efectivamente sea competitivo, entre otras cosas porque el candidato que podría haber surgido era el gobernador Orrego, pero que hoy día está con un entorno de problemas enorme y que yo creo que lo tiene completamente inhabilitado. Mi sensación era que, de ser así, si hubiera ganado Gonzalo Vinter o Janet Jara, él tenía todo para entrar. La democracia cristiana no estaba, ¿verdad?, en la primaria. Él ha tenido una votación muy importante en la gobernación de Santiago, podría haber salido con fuerza, pero yo creo que ese proyecto hoy día está completamente fallido. Lo tenía anotado, o sea, te adelantaste la pregunta, pero muy bien, porque realmente estaba ahí dando bote, pero sí era abordar un poco el momento de Claudio Rego, que 2,5 millones de votos sacó el año pasado en la segunda Por eso. vuelta, es la segunda figura más votada de Chile y que se encuentra en esta situación súper compleja, asediado por la Contraloría, asediado por los mismos Bores, y bueno, a punto a una firma de que se haya un libelo para destituirlo. Por lo tanto, Eh, entonces, imagínate que además Claudio Rego es un candidato no solamente votado, un candidato bien transversal, o sea, sí, un candidato que funciona muy bien hacia los dos lados, hacia centro derecha y centro izquierda, y un candidato que, digámoslo, ha querido ser presidente muchas veces, o sea, lo tenía todo, digamos, pero yo creo que las circunstancias de hoy día lo tienen imposibilitado hoy y no le van a permitir proyectarse además tampoco hacia adelante. y porque además, para ir cerrando, tenía una pregunta más de contingencia política, porque esto es un tema que se habló muchas veces, lo difícil que va a ser cambiar el sistema político que pasara en el fondo por el Congreso, que una de las grandes pérdidas de los dos procesos, pero especialmente el segundo proceso constitucional, fue que la posibilidad de poder cambiar o poner nuevas reglas al sistema político, lo que no se logró, y ahora algunos senadores impulsaron algunas reformas, se aprobaron en el Senado, pero el Partido Comunista, especialmente el Frente Amplio y algunos partidos más chicos se han opuesto, y lo más seguro es que el gobierno deje caer esta reforma en la Cámara, no le dé el respaldo que necesita, y finalmente se rechace o se apruebe las normas que sí está impulsando el gobierno, que son muy distintas y que no es un cambio tan profundo al sistema político. Es muy difícil que tengamos esta reforma para este año, considerando además que no es lo mismo, va por otro carril, pero tampoco tenemos multas para los que no votan, todavía está eso abierto, en fin. A ver, mira, a ver, partamos del principio. La reforma al sistema político es fundamental, es central. Hoy día tenemos una fragmentación en el Congreso que hace muy difícil avanzar o tomar medidas, no imposible, pero difícil. Ujú. Y obviamente deberíamos tender, ¿verdad?, hacia un sistema que permita una acción, digamos, mucho más eficiente, porque entre otras cosas, el principal reclamo que la democracia tiene y la política tiene es el delivery, es decir, es la capacidad que tiene de hacerse cargo de las personas o de los reclamos de los ciudadanos, ¿verdad? Ahora, lo que te muestra esto es una vez más lo que decíamos antes, es decir, la feble unión que existe hoy día en el oficialismo. Es decir, sale una reforma, se oponen los mismos, se oponen los propios, en parte porque hay unos incumbentes que podrían estar afectados por los umbrales, pero también en parte
por una concepción distinta de funcionamiento del sistema político. O sea, eso es una cosa o sea, hay una cosa bastante ideológica y no solamente una cuestión técnica. Entonces, yo veo poco probable, aunque muy deseable, pero poco probable, y efectivamente, si salen las reformas o que ni siquiera da para reforma, los ajustes Ah, que el gobierno está pensando, bueno, será un avance, pero no claramente no va en la dirección que necesitemos. Pero yo vuelvo a decir, esas son las cosas concretas, no las especulaciones, no las interpretaciones que muestran las tensiones que existen hoy día al interior de la coalición gobernante y que molesta tanto decirlas cuando las dice Oscar Landerreche o cuando se hacen concretas, pero están ahí como un magma, ¿verdad? Que en cualquier momento sube. quería dar las gracias, María José, por participar nuevamente en este espacio de análisis, de conversación, y nos veremos pronto, espero, antes de las elecciones o durante las elecciones para seguir conversando. Muchas gracias. Encantada, cuando quieran, que estén muy bien, que tengan buena tarde. Y ustedes los invito a seguir conectados con emol.com y con la programación de Emol TV. Un abrazo y nos vemos el próximo jueves.